¿Qué año naces, Emilio? Yo nací en 1960, Javier, el 4 de julio de 1960. Ok. Y naces en un lugar maravillosamente virgen, sano, próspero, caluroso. ¿Cómo fueron tus años de infancia? ¿Cómo los recuerdas? Feliz, feliz, feliz. Tienes toda la razón, feliz. Iguala, yo siempre digo que nací en las bravías e históricas montañas del sur, porque son bravías y son históricas las montañas del sur, ¿no? O sea, ahí fue el último bastión de los insurgentes con Vicente Guerrero a la cabeza, que Iturbide tuvo que firmar con él el plan de Iguala para decretar ya la libertad de la entonces llamada Nueva España con respecto al reino español, ¿no? Ujú. ¿Por qué se dio este caso? Porque Iturbide no podía subir a la montaña y Guerrero no podía bajar, entonces estaban en un impasse ahí, se empezaron a cartear, se dieron cuenta que coincidían en muchas cosas y firmaron el plan de Iguala, ¿no? Para decretar la independencia de lo que entonces era Nueva España, no era México todavía, ¿no? Fue muy bonito vivir ahí, un pueblo muy comercial, un pueblo muy importante en el norte de Guerrero, y bueno, dedicados al comercio, mi abuelo comerciante, el abuelo de mi señora Patricia, también un comerciante muy importante, prominente de Iguala, don Luis Pineda, muy reconocido y recordado hasta la fecha, y había mucha amistad entre ellos. Fíjate lo que son las cosas, ya nos seguía el destino. Los abuelos fueron muy amigos también, muy buenos amigos, don Luis Pineda y mi abuelito, don Emilio Alonso. Entonces, la verdad, una infancia muy feliz, sin preocupaciones de nada, todo era jugar. Dividíamos la temporada, ¿no? A veces jugábamos fútbol, a veces béisbol, a veces voleibol, y siempre montábamos a caballo cuando había oportunidad, que nos gustaba mucho. Mi padre montó a caballo hasta que tenía 80 años, que lo bajamos. Lo bajamos porque ya era peligroso para él, ¿no? Y no sabías qué enojada se dio, porque él quería seguir montando a caballo. Le encantaba, todas las tardes salía con uno de mis hermanos a los montes ahí alrededor del pueblo a cabalgar, y cuando le pedimos que ya dejara de hacerlo, se dio una encorajinada que no veas, porque tenía mucho carácter y le gustaba mucho. Pero bueno, ya por su salud le pedimos que dejara de hacerlo, y la que lo convenció fue mi hermana mayor, ¿no? La Muñe, que era la niña de sus ojos, la primera mujer de casa. ¿En qué año se casan tus papás? 1959. Fíjate nada más que México teníamos en ese momento. No lo puedes comparar con nada porque tú naciste ahí, pero el calor de Iguala, Emilio, platícamelo. No, sí hace mucho calor, pero como uno nace ahí, pues te acostumbras, ¿no? Y te habitúas. Y a mí me pegó cuando me vine a estudiar a México. Ajá. Porque ya estaba aquí en México una semana y ya iba nada más los fines de semana a Iguala, y cuando llegaba sí empecé a sentir el calor muy fuerte. Ajá. Mi mamá, que era una mujer muy alegre y de mucho carácter, me dijo: no seas payaso, si aquí naciste. Le dije: pues sí, pero estoy toda la semana en México, y ya regresando acá a Iguala, pues ya empezaba a sentir el calor, hasta que se fue el hermano que sigue de mí, Manolo, le pasó lo mismo. Entonces dijo mi mamá, y tenía razón. Le dije: no, pues sí, estás 5 días en México y 2 días en Iguala, pues sentías el calor ya de repente, ¿no? O sea, pero tu mamá nunca salió de Iguala. Mi mamá sí, ya al final de su vida se tuvo que venir a vivir a México. Ajá. Pero contra su voluntad, nunca quiso salir de Iguala ella. Ajá. Pero cuando mi papá se tuvo que venir a trabajar a México, entonces se tuvo que venir para acá. Pero ellos eran felices en el pueblo, la verdad. Se vive muy a gusto. Eras buen estudiante, eras travieso, eras líder, porque además con ese vocerrón que supongo te apareció como a los 14 años, pues uno va dando voces de mando, ¿no? Siempre fui un muchacho muy tranquilo, la verdad, muy tranquilo, con muy buenos amigos, que hasta la fecha conservo, mis amigos de infancia. Todavía nos juntamos seguido a platicar, a recordar viejas anécdotas, a reírnos de lo mismo de siempre, las mismas travesuras, pero bien. Fíjate que yo tuve un gran ejemplo, Javier, en mi padre. Como él era locutor cabinero en Iguala, tenía mucho tiempo libre. Entonces, cuando estaba en casa siempre estaba leyendo. Él habilitó el garage de tu casa, de nuestro pueblo, como una oficina. Tenía un escritorio, tenía un montón de libros ahí, y todo el tiempo yo lo veía o preparando sus partidos, que de ahí me nació a mí la idea de preparar también cada partido, o leyendo libros de todo tipo, ¿no? Tenía muchas enciclopedias, algunas heredadas de mi abuelo. Recuerdo títulos como El maravilloso tesoro de la juventud o Un mundo pintoresco, que eran fantásticos, ¿no? A mí me empezó a gustar la historia, a mí también, porque teníamos México a través de los siglos, que eran unos libros enormes y muy pesados, y yo tenía que pedirle ayuda primero a mi abuelo y luego a mi papá para que me los bajaran del estante para poderlos leer, ¿no? Entonces, sí, allí en Iguala, la verdad, se vivía muy a gusto, se sigue viviendo a gusto, ¿no? Con todo y todo. Los que somos de ahí estamos muy contentos de haber nacido, vivido y estar ahí. Oye, supongo, Emilio, nada más por conocerte, que tuviste una familia muy unida, de muchos valores,
de disciplina, de establecerte las responsabilidades con toda claridad, las libertades, una familia con contención. ¿Qué tipo de educación recibiste en casa? Supongo que estás muy agradecido porque se te nota la decencia, se te nota el buen espíritu, la bondad, o sea, las ganas de sumar, de generar el bien, o sea, creciste pues en una familia orgánica, sin complejos, sin soberbia, tampoco sin dejarte. ¿Es así como me lo estoy imaginando? Así es, mi querido Javier. Yo tuve la fortuna, efectivamente, de nacer en una muy buena familia. Y buena familia me refiero a su tipo de comportamiento, ¿no? A sus costumbres. Digo, desde mi abuelo, mi abuela, mis padres, gente muy humana, la verdad. O sea, mi abuelo y mi abuela, que eran gente muy reconocida en el pueblo. Mi abuelo le dio trabajo a mucha gente, ¿no? Con su negocio, y ayudaba a mucha gente. Cuando se acercaban a pedirle ayuda, siempre la ofrecía sin pedir nada a cambio, ¿no? Entonces la gente lo recuerda, coño, y mi padre nos educó así, a tratar de ser buenas personas, a tratar a todo el mundo de igual a igual, sin hacer distingos, sin importar que nosotros tuviéramos cierta posición social y económica en el pueblo. Para ellos siempre todos éramos iguales. Mi papá y mi mamá siempre nos educaron de esa manera. Mi papá muy estricto, ¿eh? Sí le gustaba. A mí me acuerdo un día que me saqué 5 en matemáticas, me subrayó mi libreta con un plumín rojo de los que él usaba y me dijo, ¿y esto? Le dije, es que a mí no me gustan las matemáticas. Y él me contestó, ¿cómo no? Si es una ciencia exacta, por eso no me gustan. Le dije, no tiene misterios para mí. Y me dijo, no quiero volver un 5 en tu libreta y te voy a dar una gratificación por cada 10 que me traigas. Me daba 10 pesos de aquel tiempo, que eran una fortuna, Javier. Ajá. Oye. 10 en educación física, 10 en educación musical, artística, 10 en español, 10 en problemas nacionales, cosas así, ¿no? Y sí, fui un buen estudiante, excepto en matemáticas, porque la verdad nunca me gustaron ni le entendía mucho, ¿eh? Uh-huh. ¿Y cuáles eran tus deberes, Emilio? ¿Tus deberes de niño para con la casa, para con tus papás? ¿Cuáles eran tus obligaciones? Yo no tenía obligaciones en ese sentido, ¿no? Hasta que unas vacaciones iba yo a entrar a la secundaria, iba saliendo de la primaria, me preguntó mi papá, ¿y qué piensas hacer en vacaciones? Pues lo de siempre, le dije, ir con mis amigos al campo a jugar fútbol o béisbol, o el deporte que estuviera en ese momento, ¿no? De moda. Y me dijo, fíjate que no, vas a trabajar. Y dije, ¿cómo a trabajar? ¿En dónde? Yo pensé que en la cervecería, ¿no? Con mi abuelo. Dijo, no, ya te conseguí trabajo de repartidor de medicinas en la farmacia de mi compadre Federico Ortiz, la farmacia Nueva Pasteur. Y ese fue mi primer trabajo, Javier. Iba yo en mi bicicleta repartiendo medicinas por el pueblo. Hacían los pedidos por teléfono y me decían, llévala a tal lado, a tal persona. Y así, ese fue mi primer trabajo, repartidor de medicina en bicicleta. ¿Cuántos años tenías, dijiste? Yo tenía 12 años, iba a entrar a la secundaria. Uh-huh. Bueno, o sea, tenía 11 todavía, porque yo cumplí 12 ya en el primer año de secundaria. O sea, que tu madre era la cariñosa, la condescendiente, la cercana, y tu papá era el más duro. Mi papá con los puros ojos, Javier, ni siquiera nos gritaba. Mi papá nunca nos pegó, nunca nos levantó la mano. Él no era, mi mamá sí nos daba de repente una que otra sacudida, pero mi papá no. Pero él con los puros ojos ya te decía, ya cállate, o cómo estabas actuando, ¿no? Ajá. Tenía una personalidad impresionante. Aparte un tipo altota, tú lo conociste, era alto, muy fuerte, y no te podías poner a discutir con él porque no se deja. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.